Sus pasos resonaban con un eco profundo en el extenso pasillo. Cada pisada era lenta, medida, como si el tiempo mismo avanzara a su ritmo. Su respiración permanecía estable, casi apacible, y su largo cabello rojo se deslizaba con suavidad por su espalda, moviéndose apenas con cada avance. Sugikuni Yorichi estaba tranquilo. Demasiado, incluso para alguien como él. Podía afirmarlo sin dudar. Había dormido bien. Un descanso real, de esos que no se conceden con frecuencia. Sus ojos carmesí se elevaron hacia la imponente puerta al final del corredor. Era alta, antigua, cubierta de símbolos que apenas se distinguían con la luz tenue del lugar. Un leve bufido escapó de sus labios. Volver al trabajo. Lo odiaba. No de forma ligera o pasajera, sino con una aversión profunda, arraigada. Lo detestaba con todo el fervor que su corazón podía albergar, pero no tenía alternativa. Nunca la había tenido. Al detenerse frente a la puerta, se permitió un último gesto automático. Revisó su atuendo con rapidez, alisando la tela, asegurándose de que no hubiera arrugas, manchas o imperfecciones. La imagen era importante. Siempre lo era. Empujó la puerta. Al otro lado no había una sala, ni un pasillo, ni siquiera luz. Solo oscuridad. Un negro absoluto que parecía absorber todo. Entonces, letras flotantes comenzaron a aparecer lentamente, suspendidas en el vacío. Yorichi frunció el ceño y leyó con atención, tomándose el tiempo necesario para comprender cada palabra. A medida que avanzaba, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Sugikuni, la reacción de hoy se realizará de forma casi automática y autónoma. Tu única tarea será enviar cartas que responderán preguntas específicas. Puedes regresar a tu habitación. Las cartas aparecerán directamente en tu oficina por un instante. El silencio reinó. Luego, el pelirrojo cerró la puerta de golpe. El sonido resonó con fuerza mientras se giraba sobre sus talones. Un salto breve, contenido, delató su emoción. Después de tanto tiempo, por fin un trabajo sencillo. Cartas. Telequinesis. Nada más. Su figura se alejó por el pasillo, perdiéndose entre sombras con una ligereza poco común en él. Punto. Maldito Satoru Gojo, quítate de encima. El grito femenino rompió el ambiente con violencia. La dueña de la voz se retorcía en el suelo, forcejeando con un hombre de cabello blanco que parecía completamente derrotado, como si no tuviera intención alguna de moverse. Pasaron varios segundos de lucha inútil antes de que ella lograra incorporarse de golpe. Se levantó, sacudiéndose la ropa con molestia. Una cicatriz cruzaba su rostro, marcando su expresión severa, y su cabello negro, oscuro como el carbón, caía desordenado sobre sus hombros. Al alzar la vista, notó algo incómodo. Todas las miradas estaban sobre ella. ¿Y ustedes qué miran? Preguntó, levantando una mano, claramente confundida por la atención repentina. Antes de que pudiera decir algo más, una mujer de cabello celeste apareció detrás de ella y apoyó ambas manos sobre sus hombros con familiaridad. Utaime, creo que les sorprendió verte llevándote tan bien con Gojo, susurró con un tono burlón, cargado de diversión. Utaime frunció el ceño de inmediato. Su expresión se torció en una mueca de absoluto desagrado. Giró el rostro hacia su amiga. ¡Qué asco!, murmuró. Con cuidado, retiró las manos ajenas y caminó hacia el lado opuesto, donde una mujer de cabello castaño llevaba un buen rato con la mano levantada, esperando pacientemente. Mientras tanto, el causante del alboroto comenzó a moverse. El peliblanco se incorporó lentamente, rascándose la cabeza como si acabara de despertar de una siesta perfecta. ¡Guau! Parece que dormí bastante bien. Su mirada se desplazó entre la multitud hasta detenerse en un hombre rubio que claramente intentaba pasar desapercibido. Oye, Nanami, ¿por qué te escondes? Sin previo aviso, Gojo apareció justo a su lado. Nanami soltó un suspiro largo, cansado. Gojo, ¿escuchaste la explicación que nos dieron? El silencio fue inmediato. ¿Eh? ¿Explicación? Nanami no respondió. En ese preciso momento, una pantalla gigante emergió frente a ellos en medio de un estallido de luz. El brillo fue tan intenso que tuvo que cubrirse los ojos durante unos segundos antes de volver a mirar. En resumen, dijo con calma, cruzándose de brazos, vamos a observar versiones alternativas de nosotros mismos, en distintas realidades. Ajá, respondió Gojo, aún sin captar del todo. Y comenzaremos por ti. La frase lo golpeó de lleno. ¿Por mí? Bueno, es lógico. Después de todo, soy especial. Nanami permaneció en silencio unos segundos. Especialito, tal vez.
Gojo giró la cabeza para replicar, pero fue ignorado cuando la pantalla terminó de encenderse por completo y una canción comenzó a reproducirse, marcando el inicio de algo que claramente no sería normal. En mi casa siempre hubo lógica científica, matemática en altas tasas. De imaginación y fantasías era escasa. Todo tiene una razón basal, no hay base en lo irracional. El silencio cayó sobre el lugar de forma abrupta, como si el aire mismo se hubiera detenido. Durante unos segundos, nadie dijo nada. En muchos rostros se reflejaba una sorpresa evidente. Ojos abiertos, expresiones tensas, respiraciones contenidas. Otros mostraban una ternura silenciosa, casi incómoda, mientras que una parte del grupo no lograba ocultar una molestia creciente. Aunque todos conocían perfectamente quién era Satoru Gojo, nadie sabía quién era él en ese universo, y ese breve fragmento de su vida fue suficiente para provocarles pena. Después de todo, a un niño no se le debería arrebatar su imaginación de esa manera. Apenas comenzó la canción y ya me cayeron mal sus papás. Dijo una castaña, rompiendo el silencio mientras mantenía la mirada fija en la pantalla. Ella estaba sentada en el suelo, al igual que la mayoría de los presentes, aunque se encontraba junto a un pequeño grupo en el que también estaba un panda, todos compartiendo la misma expresión de incredulidad. Digo lo mismo. Aunque nuestro vendado sea un imbécil, el de la pantalla es apenas un niño, y no deberían criarlo así. Añadió una peliverde con anteojos, sentada a su lado, con un tono cargado de desaprobación. Tienen razón, ya me dio pena ese Gojo-sensei. Intervino el peligrosa, sin apartar la vista de la pantalla, con una mezcla de sorpresa y compasión evidente en su voz. El círculo de amigos coincidía, asintiendo en silencio, aún procesando lo que acababan de ver. Sin embargo, no todos reaccionaron igual. El propio Peliblanco observaba la escena con aparente indiferencia, como si aquello no lograra afectarlo del todo. Parece que no te importa lo que le suceda a tu otro yo. Comentó Nanami, con su expresión tranquila, aunque sin apartar los ojos de la pantalla. Soy Satoru Gojo. Estoy seguro de que encontrará una manera de vivir su vida a su gusto. Respondió el Peliblanco con natural seguridad, dejando ver un orgullo firme en sí mismo. Nanami no pudo evitar esbozar una leve sonrisa ante aquella respuesta. Siempre encuentras una excusa para verte confiado. Murmuró el rubio, alzando la mirada para continuar observando la pantalla. Pero para mí cada día era una nueva aventura, llena de criaturas que conjurar. Magia, fábulas, diversión y locura. Misiones, retos e hitos que consumar. Observar un eclipse solar o lunar y esperar un poder ocular. Solo hechizos quiero formular, mis padres se tendrán que acostumbrar. Es que como no amas la ficción, dejar volar la magia de la imaginación. Como cuando leí ese cuento de acción, y no puedo de latir mi corazón. Kiara, es bastante tierno. Chilló una peliceleste sin poder contenerse. El grupo que estaba con ella la observó de forma extraña durante un instante. Al darse cuenta, se sonrojó de inmediato y ocultó el rostro entre sus manos, avergonzada. Miwa, en esta estoy contigo. Susurró una peliverde de cabello corto, sin apartar la mirada de la pantalla, con una expresión visiblemente enternecida. La joven conocida como Miwa retiró lentamente las manos de su rostro y solo pudo sonreír de manera tímida, pero sincera. Muchas gracias, Mai. Respondió casi en un grito, antes de volver a centrar su atención en aquel Gojo tan distinto y adorable. Por otro lado, Gojo observaba la pantalla con una sonrisa ligeramente incómoda. A su lado, Nanami soltó un leve bufido, claramente divertido, aunque sin hacerlo demasiado evidente. En el grupo del Peligrosa, la reacción era distinta. Itadori miraba la pantalla con una expresión extraña para quienes lo conocían. Sus ojos brillaban con genuina ternura, como si no pudiera evitar sentirse conmovido al ver a ese pequeño Satoru. «Oye, Itadori, deja de hacer esa cara», dijo el pelinegro, que había permanecido en silencio hasta ese momento. «Fushiguro, no deberías ser tan seco. Mira qué tierno es Gojo-sensei», respondió Itadori con total naturalidad, sin apartar la vista de la pantalla. «Fushiguro, esta vez estoy de acuerdo con Itadori», añadió la castaña, mirándolo con tranquilidad, también claramente afectada por la escena. El pelinegro solo pudo bufar antes de volver la mirada hacia la pantalla. Sin embargo, tras unos segundos, sus facciones se relajaron apenas, dejando escapar una pequeña sonrisa casi imperceptible al ver al niño en ella. Itadori y Novara se miraron de reojo. No dijeron nada, pero ambos sonrieron al mismo tiempo, reconociendo sin dificultad lo tsundere que podía llegar a ser su compañero. Pueden
investigar esa sensación. ¿Qué fenómeno le da explicación? Solo conozco un lugar donde vivan la magia con esta pasión. El fútbol. Un solo jugador puede hacer vibrar al mundo. Todo el estadio enloquece en escasos segundos. La lógica da tumbos con un gol. Seré futbolista profesional, es decir, seré mago, pero si no entienden mi ideal, ¿qué piruletas hago? El silencio invadió el gran lugar. La mayoría se mantuvo callada, expectante ante lo que estaba por suceder. Para algunos, que no sabían demasiado sobre Gojo, aquello ya resultaba sorprendente. Sin embargo, para quienes lo conocían de cerca, lo era mucho más. Ver a Satoru Gojo, o al menos a una versión suya en otro universo, tan al borde del colapso, tan cerca de la desesperación, les generaba una inquietud difícil de ignorar. Vaya, nunca pensé ver a Gojo Sensei en ese estado. Susurró Itadori, cubriéndose la boca con la palma de la mano. De pronto, un sonido perturbador emergió desde la mejilla del peligrosa. Ja 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 ja. ¡Qué deshonra! Aunque sea en otro universo, es gracioso ver a ese bastardo en una condición tan deplorable, habló una voz proveniente directamente de su mejilla. Los que estaban sentados junto a él voltearon la mirada de inmediato, solo para encontrarse con una boca abierta en el rostro de Itadori. Ya cállate, dijo Yuji, dándose una cachetada. La boca desapareció, pero casi al instante volvió a manifestarse, esta vez en el brazo del peligrosa. ¿Qué sucederá? Ansío tanto ver cómo terminará, añadió la voz con evidente expectación. Acto seguido, la boca se desvaneció y el silencio absoluto regresó al lugar. Nobara y Megumi observaron a Itadori durante unos segundos, mientras que los demás optaron por ignorar lo ocurrido, concentrándose nuevamente en la pantalla, que continuaba con la canción como si nada hubiera pasado. Si vi tu drible, tus habilidades son increíbles. Nadie te sigue porque intentas jugar más allá de lo comprensible. Por eso pienso que somos compatibles. Dime, Ness, ¿crees en lo imposible? Sí. Pues levántate y hagamos lo posible. ¿Hacer posible lo imposible?, preguntó el panda gigante, ladeando ligeramente la cabeza, mientras un tenue sonrojo se marcaba en sus mejillas, como si aquellas palabras le hubieran tocado algo inesperado. Ese joven es muy guapo, ¿no lo crees, Maki?, comentó Nobara con total naturalidad, sentándose a su lado sin quitar la vista de la pantalla. Maki apenas respondió con un leve asentimiento, sin expresar mayor emoción, aunque su atención seguía fija en la imagen frente a ellos. En otra zona del lugar, lejos del grupo principal, Yuki Tsukumo permanecía de pie, apartada de los demás hechiceros. Observaba la pantalla con una expresión cargada de confusión, como si algo no terminara de encajar en su mente. ¿Quién de ellos será?, murmuró pensativa. ¿Será Nanami, Geto, o...? La idea quedó inconclusa cuando sacudió la cabeza de forma brusca, intentando expulsar aquellos pensamientos antes de que tomaran forma. Es imposible, aunque escuché que ya tiene recipiente, añadió en voz baja, con el ceño fruncido. Con una decisión repentina, se levantó y se acomodó el cabello con un gesto rápido. Necesitaba respuestas, y solo había una forma de conseguirlas. Comenzó a caminar hacia un punto específico del lugar, con Garuda siguiéndola de cerca, flotando a su lado sin separarse demasiado. Vaya, ese joven me salvó, exclamó Gojo con evidente sorpresa, sin apartar los ojos de la pantalla. A su lado, Nanami asintió con sobriedad. Aún así, ese joven no me da buena espina, replicó el rubio, con un tono más serio de lo habitual. No seas aburrido, Nanami. Seguro que es un buen chico, al igual que yo, respondió Gojo con tranquilidad y una despreocupación casi irritante. Mientras tanto, Yuki se detuvo frente a una pequeña caja de cartón colocada boca abajo. En el centro de la parte superior se abría un único agujero, y a ambos lados se encontraban esparcidos varios papelitos junto a algunos bolígrafos, como si muchos ya hubieran pasado por ahí antes. Tsukumo tomó uno de los papeles y un bolígrafo, escribiendo con rapidez, sin dudar, la pregunta que parecía flotar en la mente de la mayoría de los presentes. ¿Quién de los presentes es ese pelirrubio? Luego, se agachó con cuidado para introducir el papel en el agujero del centro. Al incorporarse lentamente, percibió un movimiento repentino. La caja comenzó a sacudirse de forma brusca, como si algo en su interior hubiera reaccionado. Yuki dio un par de pasos hacia atrás, manteniendo la compostura, y se alejó caminando con calma calculada, regresando al lugar donde se encontraba al inicio, mientras la inquietud persistía en el ambiente. La leyenda de un rey tirano y un buen mago fiel y obstinado, que la suerte quiso aliados y jamás fueron separados, causando destrozos
destrozos y estragos, aplastando al desconfiado, forjando una historia fantástica más allá de lo nunca imaginado. Kaiser, vamos, vamos, vamos. Seré tu amuleto estrellado, seré tu grimorio lleno de secretos arcanos, seré tu bastón encantado, encantado. Y tu regalo estoy atado, y tu reclamo me relamo. Por tu reinado, lo imposible será posible cuando lo hagamos. La incomodidad se notaba en la mayoría de quienes estaban en la sala. Incluso Satoru Gojo, conocido como el más fuerte y arrogante, estaba acostado en el suelo, en forma de bolita y con una bolsa cubriéndole la cabeza. Nanami, quien tenía la reputación de ser uno de los hechiceros más rectos, parecía contener una carcajada. Se tapaba la boca de manera poco habitual, como si estuviera intentando no romper su compostura. En otra zona, Utahime era todo lo contrario. Estaba riendo sin control, agarrándose el estómago con fuerza mientras rodaba de un lado a otro en el suelo, como si hubiera escuchado el chiste más gracioso del mundo. Junto a ella, Mei Mei se tapaba la boca mientras soltaba pequeñas risas, tratando de contenerse. Una castaña, por su parte, permanecía sentada fumando un cigarro, con una pequeña sonrisa dibujada en el rostro. En serio. Ja 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 ja. ¿Cómo? Ja 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 ja, terminó siendo un perrito faldero. Soltó Utahime entre carcajadas. Yo estoy grabando todo esto. Te lo podré vender a un buen precio, querida Utahime. Dijo Mei Mei, provocando que Utahime se echara a reír aún más fuerte ante la propuesta. Interesante, cuéntame más. Respondió Utahime, ansiosa, esperando que Mei Mei siguiera hablando sobre precios. Mientras tanto, Gojo permanecía acurrucado en el suelo, murmurando para sí mismo. ¿Cómo terminé así? Susurró, incrédulo, incapaz de entender qué había hecho ese rubio para convertir a su yo de otro mundo en algo tan yandere. Mierda, ellos nunca olvidarán eso. Murmuró, casi resignado. El peliblanco quedó en silencio al escuchar que lo llamaban desde lejos. Oiga, sensei, no se preocupe. Es otro universo, así que no se lo tome a mal. No creo que sea tan malo. Gritó Yuji Itadori, intentando animarlo. Gojo se incorporó casi automáticamente, quitándose la bolsa de la cabeza mientras levantaba la mano para retirar también su venda. No necesitas decirlo, Yuji. Te aseguro que incluso en ese mundo sigo siendo el mejor. Respondió desde lejos, con su habitual confianza. Itadori sonrió ampliamente, y aquella simple reacción hizo que Gojo recuperara el ánimo que había perdido, dejando atrás por un momento la incomodidad y el desorden emocional de la sala. Si juntos mejoramos, me pregunto si habrá mejorado. Él me tiene como un perro encadenado. Michael Kaiser, dueño de mi imperio romano. El ánimo que Itadori le había dado a Gojo desapareció por completo, y más aún al tener a su lado a un rubio que no paraba de reírse de él. Nanami se estaba agarrando el estómago, incapaz de contener la risa que le provocaba lo que ocurría en la pantalla. Creía poder soportarlo, pero no lo logró. Oye, Nanami, eso no da risa. Dijo Gojo con expresión molesta, visiblemente fastidiado. Esto ya no le resultaba para nada gracioso. Claro que es gracioso. Respondió Nanami entre risas, tratando de que sus palabras se entendieran. No todos los días podemos ver a un Satoru Gojo como Rei. Gojo no pudo hacer más que soltar un bufido bajo, resignado. En otra parte, Mai y Miwa se abrazaban, compartiendo la emoción del momento. Esto es un BL oculto en una canción. Chilló Miwa, completamente emocionada, mientras Maya sentía con entusiasmo. No sé qué es BL, pero estoy de acuerdo. Exclamó Mai con la misma energía, dejando claro su entusiasmo aunque desconociera el significado. Maki Zenin, por su parte, intentaba contener la risa. A su lado, Yuji Itadori no ayudaba. Imitaba las palabras que habían salido en la pantalla con una exageración total. Michael Kaiser, dueño de mi imperio romano. Imitó Yuji con voz aguda mientras adoptaba una pose ridícula. Las risas no se detuvieron. Burlarse de su sensei a este punto se había vuelto completamente normal, para todos, menos para Megumi. Él permanecía expectante, observando a Gojo desde un ángulo distinto, intrigado por aquella faceta tan extraña y divertida de su sensei. Fútbol, pero es un mano a mano, vamos punto por punto, sembramos grano a grano. ¡Yeah! El resto están tan estancados que será que viven con el bolso del lago. Exacta voy, pasa. Allá voy, migajas, pases impolutos, para goles brutos. Se supo que el más disfrutón es el fútbol. Niño maravilla, de insultos de brillo y amarilla. Isagi que se quede como empezó. ¡Al banquillo, a la silla! Un sentimiento extraño recorrió a cada persona en aquel enorme salón. Tanto los hechiceros de bajo rango como los de alto sintieron que algo no estaba bien con ese Gojo.
Incluso Utahime y todos los que se habían estado riendo o burlando, e incluso el propio Gojo, desanimado, guardaron silencio. La mayoría entendía las reglas del fútbol, aunque casi nadie prestaba atención al juego. Alguna que otra vez les habían explicado las normas básicas, pero ahora no importaba. ¿Dejarse sacar una amarilla solo por ese tipo? Murmuró Nanami, tapándose la boca con la mano derecha, con expresión expectante y sorprendida. Todos, que hasta hace un momento se habían reído, ahora podían escuchar y comprender lo que decía la canción. Y lo que notaron los inquietó. Ese Gojo estaba bizarramente obsesionado. Lo que antes provocaba gracia ahora resultaba preocupante. Tal vez los Zenin no se lo tomaban en serio, pero los demás sabían que algo no estaba bien. Algo no cuadraba. Desde un punto de vista más objetivo, ese Gojo, fuera de lo cómico, resultaba aterrador. La pausa duró más de 30 minutos. 30 minutos en los que nadie habló, y en los que todos perdieron la noción del tiempo, hasta que la música finalmente continuó. Más de Estocolmo que de impostor, de tus sueños traductor. Mi rosa azul, yo soy agricultor. No existe mayor honor que luchar a tu favor y cumplir con mi labor de crear tu resplandor. ¿Estocolmo? ¿Qué es eso? Preguntó Yuji con calma, frunciendo ligeramente el ceño mientras trataba de procesar lo que escuchaba en la pantalla. A su lado, un hombre corpulento observaba todo con absoluta atención, los brazos cruzados, mostrando un interés silencioso pero intenso. Hermano, el síndrome de Estocolmo es un fenómeno psicológico en el que una víctima desarrolla apego emocional, simpatía o lealtad hacia su agresor. Aunque es un síndrome raro, se observa en personas que fueron secuestradas, que estuvieron en una relación violenta o sufrieron abuso. Aunque, como dije, es raro que este síndrome aparezca en las víctimas. Explicó con voz calmada y precisa, midiendo cada palabra. La explicación impactó a Yuji. Abrió los ojos con sorpresa, como si de repente comprendiera la gravedad de lo que había escuchado. Los otros grupos cercanos también reaccionaron. Ojos abiertos, respiraciones contenidas, algunos intercambiando miradas de asombro y ligera incomodidad. Rojo, por su parte, miraba la pantalla de manera diferente. Su rostro, antes animado, ahora estaba apagado, y sus ojos reflejaban una mezcla de envidia y reflexión silenciosa. ¿Qué envidia? Al menos él sí tiene a alguien cercano. Pensó, en voz baja, con un suspiro apenas audible. La habitación parecía haberse llenado de un silencio pesado, donde todos, incluso los más distraídos, podían sentir la tensión que emanaba de aquel comentario. Y si en algún momento nuestro vínculo titubea y se manifiesta en la jugada, rechazas mi asistencia y el abandono y desprecio se apoderan de tu mirada, dejaré atrás mi absoluta devoción y haré un pase asesino como rebelión con la leve esperanza de que poseas el valor de tomar mi pelaje. Esto es la leyenda de un rey tirano y un buen mago fiel y obstinado, que la suerte quiso aliados y jamás fueron separados, causando destrozos y estragos, aplastando al desconfiado, forjando una historia fantástica más allá de lo nunca imaginado. Vamos, vamos, vamos. Seré tu amuleto preciado, seré tu grimorio lleno de secretos arcanos, seré tu bastón encantado, encantado. Y tu regalo estoy atado y tu reclamo me relamo. Por tu reinado, lo imposible será posible cuando lo hagamos. Yuki Tsukumo estaba confundida. Ya había pasado un buen rato desde que había hecho aquel papelito, y a lo lejos podía ver cómo la caja seguía moviéndose de manera brusca, pero aún así, nada sucedía. Solo pudo suspirar, estirarse con lentitud y esperar. En un parpadeo, se encontró en lo que parecía ser una sala de estar. No había nadie más. Abrió ligeramente los ojos antes de acercarse a un sofá cercano y sentarse. Bueno, al menos esto es mejor que estar sentada en el suelo, dijo, relajándose y acomodándose de manera bastante varonil en el sofá. Por otro lado, en aquel enorme cuadro flotante en el universo, todos estaban sorprendidos. Los sentimientos de sorpresa, angustia, felicidad y burla se mezclaban en el aire. Para algunos, ver al hechicero más fuerte de esa manera resultaba gracioso. Para los más cercanos, era extraño. Y para otros, simplemente obsesivo. El peliblanco percibió algo raro en el ambiente. Comenzó a abrirse paso entre la multitud, empujando suavemente a algunos o apartándolos con cuidado. Lo que pensaban de él había cambiado. El miedo ya no existía. El más fuerte de la actualidad llegó hasta la caja que se movía frenéticamente. Se agachó, levantó la tapa, y lo que vio debajo era aterrador. Primera vez no pudiste ver mi hechizo, te lancé sin piedad ni permiso y sé que ahora ya no me quieres aquí y tal vez seas tú quien no me merece a mí, pero aquí seguiré.
Porque contigo nací, contigo moriré. Sé que es egoísta. Hola, mis queridos espectadores. Como pueden notar, me salté la última parte de este rap, ya que tengo una idea mejor. Quiero que se vea cuando reaccionen al rap conjunto de Ness y Kaiser. Por ahora, en el siguiente vídeo verán a Ryomen Sukuna como Kaiser, y además habrá más detalles sobre cómo cambió el pensamiento de los personajes gracias a estos raps. Espero que hayan disfrutado del capítulo 1.